Bueno, por ahora, le daría la palabra a Mantina Lavalle, por favor, del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Gracias, buenos días a todas, a todos. Pues yo voy a platicarles un poquito sobre mecanismos financieros que se han diseñado y que implementamos desde el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Bueno, primero presentarme, mi nombre es Amantina Lavalle, estoy encargada de la Dirección de Operación en el área de conservación de Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Y pues quisiera contarles muy brevemente quiénes somos, qué hacemos en Fondo Mexicano. Y bueno, somos un fondo ambiental nacional y formamos parte de una red de fondos ambientales en Latinoamérica y el Caribe, que está conformada por 27 fondos ambientales en 19 países. Y bueno, hoy por la mañana escuchábamos pues un poco o varios de los proyectos que están sucediendo e implementados por instituciones socias con las que Fondo Mexicano pues ha colaborado en algún punto de su historia. Somos una organización o el Fondo Ambiental, vamos a cumplir ya 30 años el próximo año desde la creación del Fondo Mexicano. Y pues desde Fondo colaboramos con otros actores y con otros sectores en apoyos técnicos y financieros estratégicos para conservar nuestro patrimonio natural, ¿no? Nos dedicamos principalmente a la movilización de recursos financieros, creando alianzas estratégicas con diferentes socios en el territorio para pues hacer un mejor manejo de los recursos naturales. Y pues algo que se escuchará repetitivo, pero que hoy también he escuchado a lo largo de las diferentes charlas, es la importancia de formar esta red de alianzas, ¿no? Entre academia, gobierno, organizaciones de la sociedad civil, en nuestro caso también con donantes, para lograr esa movilización de recursos, pero también en crear las capacidades para poder colocar esos recursos en el territorio y que tengan realmente un impacto en la conservación de recursos naturales. Entonces, me gustaría también contarles muy brevemente cómo funcionamos en Fondo Mexicano y me parece importante porque el cómo funcionamos o la estrategia que tenemos ahorita, justo estamos trabajando en la actualización de nuestro plan estratégico a 5 años. Creemos que y estamos convencidos de que es clave tener una alineación pues con las estrategias e instrumentos, políticas nacionales e internacionales para entonces garantizar también pues el éxito de los proyectos, también garantizar que sea posible captar esos recursos de cooperación internacional, por ejemplo. Entonces, nuestro plan estratégico está alineado a estas políticas nacionales e internacionales. Y pues me gustaría que se centraran como este circulito, nos regimos por objetivos externos e internos y les voy a hablar de nuestros objetivos internos, del trabajo que hacemos, digamos, porque ahí es donde se implementan varios de los proyectos que tienen los mecanismos financieros que les quiero compartir el día de hoy. Entonces, tenemos estos 4 objetivos, así también nos organizamos en áreas. Y esta es nuestra cartera de proyectos, digamos, actualmente. Van a ver proyectos que han escuchado a lo largo de estos encuentros que se han dado por Fidesur. Algunos proyectos que han escuchado mencionar de otras organizaciones, porque justo Fondo Mexicano no implementamos los proyectos como tal, ¿no? Simplemente canalizamos recursos y los implementamos muchas veces a través justo de fondos regionales como FONSET, que ya nos platicó Andrómeda de ese fondo regional, como Fondo Golfo de México, que más adelante Leonel también nos platicará un poco de su trabajo. Entonces, por eso es que hay coincidencias, ¿no? Ven por acá proyectos que son implementados por Sureste Sostenible en la parte sur y península de Yucatán, que también es un fondo ambiental que forma parte de la red de fondos ambientales.
Y yo les voy a platicar, resalté por ahí en moradito, les voy a platicar solo algunos ejemplos de los proyectos, pero más que, bueno, sí les voy a platicar de los objetivos que tienen, pero sobre todo pues quiero hacer el énfasis en el mecanismo o los mecanismos financieros que utilizamos, ¿no? Y voy a comenzar por pues uno de los proyectos emblemáticos, digamos, o más importante de Fondo Mexicano, y sobre todo por el tiempo, ¿no? También he escuchado el día de hoy la importancia de tener estos proyectos a largo plazo que puedan ser sostenibles en el territorio, y pues muchas veces el tema es justamente hacerlos sostenibles financieramente. Entonces, este proyecto es el Fondo para Áreas Naturales Protegidas. Es un proyecto que nació en 1997 con la participación muy fuerte del gobierno de México, que gestionó recursos con el GEF en ese entonces. Pero más que contarles la historia del FAMP, lo que quiero es platicarles justo del mecanismo financiero que utiliza, ¿no? Bueno, tiene el objetivo de usar eficientemente los recursos financieros que genera un patrimonio. El patrimonio es manejado, digamos, o se le da manejo financiero en Fondo Mexicano, es custodiado por Fondo Mexicano y lo canalizamos a áreas naturales protegidas prioritarias en todo el país. Entonces, por eso siempre decimos que es un esquema público-privado, porque Fondo Mexicano es quien, insisto, da el manejo financiero a ese patrimonio. También hacemos procuración de fondos y ahorita les voy a contar un poquito cómo ha ido aumentando el patrimonio del Fondo para Áreas Naturales Protegidas a lo largo del tiempo, sumando diferentes proyectos, diferentes donantes, a veces también diferentes objetivos de conservación, pero siempre hay un hilo conductor que es el mejorar el manejo en las áreas protegidas y hacer sostenible justamente este manejo. Entonces, por eso ven a fondo ahí en medio, en este esquemita, tenemos otro actor pues muy importante en el territorio, que son quienes realizan las acciones en el campo, y es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. En realidad, los recursos que canaliza Fondo Mexicano a través de este mecanismo llegan a las áreas protegidas en forma de materiales, de combustible, de estudios o pago de consultorías que se necesitan en las áreas protegidas para su operación diaria y para un manejo pues más efectivo. Y tenemos otro actor que es vital en este mecanismo, que les llamamos organizaciones administradoras. Son organizaciones que están en el territorio, digamos, más cerca de las áreas protegidas y que nos ayudan justo a administrar esos recursos, ¿no? Es un papel sumamente importante que puede parecer muy fácil y trivial, pero son organizaciones que cumplen con altos estándares de transparencia, ¿no? En términos, pues nadie aquí me dejará mentir de todo el tema fiscal que hay que cumplir en las organizaciones mexicanas. Entonces, tienen una gran experiencia en el territorio, tienen presencia, y estas son las organizaciones que canalizan los recursos directamente a proveedores para estos insumos o tipos de gasto que les mencionaba, ¿no? Entonces, bueno, el FAMP, como les digo, es uno de los proyectos pues, más antiguos de Fondo Mexicano, y que a lo largo de estos pues, 25 años ya iniciamos canalizando recursos a 10 áreas naturales protegidas, y actualmente se canalizan recursos a 55 áreas naturales protegidas que ven en este mapa. Y quiero resaltar pues justo los colores que ven, que son los diferentes proyectos que han confiado en el mecanismo con diferentes donantes también, y que estratégicamente, digamos, desde Fondo se han diseñado estos diferentes proyectos para ir sumando recursos al patrimonio, con ello tener más rendimientos y poder dar sostenibilidad a más áreas protegidas. Entonces, por ejemplo, van a ver en azulito las áreas protegidas que reciben esos recursos del proyecto original de GEF. Le llamamos algo en verdecito FAMP con donantes específicos, porque son donantes
que tienen un interés muy particular en cierta región, o por ejemplo aquí en El Triunfo, o por aquí en Manatlán, en Jalisco, que tienen mucho o especial interés, por ejemplo aquí en la península de Yucatán, en conservar el ecosistema coralino o en conservar el recurso agua. Entonces, bueno, esos son donantes que se han sumado, insisto, confiando en este mecanismo, pues que está aprobado en su operación, función y en impacto en, pues les digo, 25 años, ¿no? Recientemente, otro proyecto FINAM, que les voy a platicar un poquito más de eso adelante, el proyecto de conservación de cuencas costeras en el contexto de cambio climático, o C6, como le llamamos, el proyecto Sierra y Mar, que también es muy curioso, y quiero nada más que se queden con este de Sierra y Mar, que ven áreas, digamos, coloreadas en rojo, pero como este achuradito, y aquí en azul, pero también en achurado. Es una estrategia interesante, porque lo que sucede en esos proyectos es que se van como juntando o añadiendo capas de financiamiento, y ahorita les cuento un poquito el detalle. Entonces, bueno, el FAMP siempre decimos, es nuestro mecanismo financiero, digamos, que rige a todos los proyectos que canalizan o que han donado recursos para este patrimonio y para canalizar las áreas naturales protegidas. Como base, ¿no? Este esquema que les conté, pero lo que quiero platicarles a continuación es algunos ejemplos de proyectos que se han sumado a este mecanismo, pero que también tienen otros objetivos que son ligeramente diferentes y con un impacto más amplio o más específico. Por ejemplo, les decía del proyecto de conservación de cuencas costeras en el contexto de cambio climático. Fue un proyecto que justamente tuvo recursos patrimoniales con el objetivo de sumarse a este fondo permanente, al FAMP, digamos, pero también tuvo recursos para pago por servicios ambientales, que es otro mecanismo financiero, como parte de la estrategia misma del proyecto para manejar sosteniblemente el bosque, ¿no? Y también para trabajar en ecosistemas agroforestales. Además, hubo también recursos extinguibles para financiar proyectos o subproyectos ya en el territorio de restauración y manejo integrado de cuencas. Entonces, un poco lo que quiero transmitirles es insisto, como estas diferentes capas de financiamiento o de mecanismos, perdón, financieros que van sumando a un mismo objetivo y que van complementando también las capas de conservación también a su vez, ¿no? En este proyecto, pues el objetivo fue justo trabajar en la conservación desde la cuenca alta hasta la cuenca baja, y también el trabajo, o sea, lo que hay que también resaltar aquí es el trabajo con las diferentes instituciones. Como les decía, Fondo Mexicano, la base, digamos, de nuestro trabajo y el éxito también diría yo, es estas alianzas estratégicas que formamos con el gobierno, pero también con otras organizaciones, ¿no? En el caso de C6 tuvimos la participación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la participación de la CONAFOR, y por supuesto ahí, por ejemplo, a través de Fondo Golfo de México fue que se canalizaron los recursos, y Fondo de México a su vez también canalizó recursos a organizaciones más pequeñitas quienes hicieron las acciones de restauración en el territorio. Bien, y otro ejemplo, porque es otra vez pues parte del mecanismo financiero del FAMP, es el proyecto de conservación de la biodiversidad en la Sierra Madre Oriental y el Golfo de México. Les decimos Sierra y Mar de cariño. Y bueno, este es un proyecto que tuvo tiene, perdón, recursos de la cooperación alemana, del KfW. Y lo interesante de Sierra y Mar, estos puntitos que ven en el mapa son los que ya veían coloreados en el otro mapa que les enseñé con el achuradito que les decía. Es un proyecto que también tiene como objetivo principal fortalecer la capacidad de gestión de las áreas naturales protegidas, son 14 específicamente,
Y también pues fortalecer iniciativas productivas y comunitarias en esas áreas protegidas, fortalecer también a la CONAMP en temas transversales de monitoreo, de comunicación, creación o desarrollo de capacidades y un componente de equipamiento para un manejo efectivo. Y aquí es donde viene lo interesante. Con el proyecto de Sierra y Mar, el diseño que trabajamos junto con KfW fue poder tener los recursos, digamos, que ya tenía Fondo Mexicano en custodia bajo este mecanismo del FAM que les conté al inicio, para unas áreas en el noreste y otras áreas por aquí abajo en el Golfo de México. Entonces, teníamos recursos ya patrimoniales para canalizar año con año los rendimientos para el manejo de estas áreas protegidas, con ese recurso inicial, digamos, de GEF. Teníamos recursos para las áreas del Golfo de México con recursos del proyecto C6. Entonces, como ven, vamos igual sumando capas, complementando proyectos. Y lo innovador, digamos, del proyecto de Sierra y Mar es que las áreas protegidas de este proyecto tienen recursos anuales a través de los recursos patrimoniales y además reciben recursos, también es un patrimonio el que donó KfW para equipar estas áreas protegidas. Parecerá muy trivial quizá, pero pues también ustedes saben que la situación en las áreas protegidas es de un bajo presupuesto y bueno, las historias que todos sabemos, ¿no? Entonces, en términos, uno de los rubros que no tiene para cubrir actualmente CONAMP son este equipamiento. Entonces, en este proyecto sumamos esa capita de financiamiento donde a través de un patrimonio canalizamos los rendimientos para equipar a estas 14 áreas naturales protegidas. Y por su parte, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pues es responsable de mantener personal en esas áreas protegidas y también suman, digamos, como contrapartida en este proyecto, los recursos federales para subsidios, ¿no? Entonces, pues este es otro ejemplo donde el mecanismo es muy similar, o sea, son recursos patrimoniales, son recursos fiscales en este caso, pero más bien es el diseño del proyecto para ir, insisto, como teniendo más capas de financiamiento y encaminadas a la conservación. Otro ejemplo y que también suma al mecanismo del FAMP es este de FINAMP, donde tiene, digamos, incidencia aparte en la península de Yucatán, pero también en otros estados de la República, donde trabajamos junto con UICN. FINAMP es un programa muy grande, muy ambicioso, y de parte del Fondo Mexicano, pues nos enfocamos en canalizar otra vez recursos a 3 áreas protegidas federales, las que ven en azulito, Caribe mexicano en el caso de Sur y Península de Yucatán, pero UICN tiene a cargo el componente extinguible, ¿no? Entonces, otra vez, el mecanismo es recursos patrimoniales que están bajo la custodia y el manejo de Fondo Mexicano y recursos extinguibles que son canalizados y ejecutados, digamos, por UICN y que tienen objetivos también muy específicos, ¿no? Fortalecer las capacidades del personal en las áreas protegidas. También tiene un componente importante y que va a ser interesante porque eso va a llegar eventualmente a la península de Yucatán, el fortalecimiento para el manejo y la operación de áreas destinadas voluntariamente a la conservación. En el estado de Quintana Roo específicamente, desde el diseño de proyecto, digamos, está acotado a Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato y Baja California. Y también tiene este componente interesante de equipamiento a las 3 áreas protegidas federales, ¿no? Caribe mexicano en el caso de Península de Yucatán. Y bueno, finalmente contarles de otros 2 proyectos que son mecanismos muy similares con objetivos diferentes, digamos, el Fondo de Conservación de Especies en Riesgo o FONSER,
que básicamente es el mecanismo que les platiqué del FAMP, un patrimonio que genera rendimientos y los rendimientos se canaliza a la conservación de especies, ¿no? En lugar de áreas protegidas, esto está enfocado en especies. Este proyecto nació como un mecanismo igual de recursos extinguibles y patrimoniales. La parte, digamos, de recursos extinguibles ya cerró. Estos recursos fueron canalizados a proyectos en la conservación de 14 especies prioritarias en 21 áreas naturales protegidas. En la parte, digamos, sur y de la península de Yucatán, pues estaban las tortugas marinas, ¿no? Hay la tortuga lora, laúd, caguama, las 5 especies. Y el recurso patrimonial, pues sigue bajo custodia del Fondo Mexicano. Y aquí, hablando un poco de mecanismos, justo se está repensando la estrategia de este proyecto, porque el patrimonio, digamos, los rendimientos que tiene ese patrimonio no son suficientes para hacer sostenible una convocatoria a lo largo del tiempo, para poder estar financiando subproyectos, ¿no? Entonces, ahí se está pensando un poco en quizá cambiar la estrategia e ir utilizando el patrimonio, gastar el patrimonio, pues poco a poco a lo largo de, no sé, 10 años quizá. Pero bueno, aquí obviamente necesitamos también la autorización del donante, necesitamos hacer toda una gestión, ¿no? Con los participantes en el proyecto. Y finalmente, pero otro proyecto que es muy interesante también por el impacto que ha tenido, pues es en todo el país, pero es el Fondo para el Manejo del Fuego y Restauración FOMAFUR. Aquí tenemos igual recursos patrimoniales y este es un buen ejemplo donde los rendimientos los canalizamos a través de convocatorias que publicamos cada 2 años para la prevención y protección contra incendios, para el manejo del fuego y también recientemente para restaurar áreas quemadas a través de pues, recuperar la estructura y las funciones de los ecosistemas que han sido afectados. Y digo, es un ejemplo muy interesante porque pues lleva muchos años trabajando o implementándose esta convocatoria, ¿no? Y ha tenido muy buenos impactos FOMAFUR, sobre todo en el fortalecimiento de capacidades. La península de Yucatán es un buen ejemplo, digamos, porque cuando empezó, o sea, sí ha fortalecido mucho la generación de sistemas de alerta temprana, la capacitación de brigadas comunitarias. Entonces, ahora hay una mucho mejor atención de estas contingencias, ¿no? Y ahora sí, finalmente, este es un proyecto que todavía no inicia, pero quería platicárselos, o a lo mejor varios de ustedes ya lo han escuchado, porque también colegas de Fondo Mexicano lo han platicado en diferentes foros. Y se los quiero platicar muy rápidamente, porque aquí hay una combinación también de mecanismos, ¿no? Es el proyecto Acción, que es su nombre artístico, pero el nombre real es Comunidades Sostenibles para la Acción Climática en la Península de Yucatán, en donde, insisto, tenemos diferentes mecanismos financieros como los seguros, el seguro paramétrico de corales, que por ahí escuché en la narrativa en la mañana, ya fue contado, digamos, en este foro. También este proyecto incluye créditos de carbono en el mercado voluntario. Entonces, ahorita estamos en el proceso de preparación para implementar este proyecto, ¿no? Entonces, esto todavía no inicia, pero insisto, se los quería contar por la combinación de mecanismos. También este proyecto va a incluir inversión de impacto a través de créditos para actividades productivas, sobre todo en la área, en zonas marino-costeras, ¿no? Con temas de apicultura y también un mecanismo, que no se los conté en el FAM, pero bueno, un mecanismo de un fondo específicamente para la atención de emergencias. Entonces, pues la intención un poco y lo que quiero rescatar de aquí es
pues que desde el Fondo Mexicano el trabajo que hacemos justamente es esto, como diseñar los mecanismos. Trabajamos mucho en el fortalecimiento también de capacidades, y ahorita les comentaba Andrómeda, para Fondo Mexicano es muy importante tener instituciones pues fortalecidas en el territorio con conocimiento de justo, ¿no? Del contexto territorial, de los actores locales, para que puedan crear también estas alianzas más a nivel de cancha, que cumplen estándares fiduciarios internacionales, lo cual también nos garantiza cumplir con estándares pues de transparencia para canalizar pues todo el recurso que viene para biodiversidad, que es pues que es importante. Y también que estas organizaciones tengan fuertes habilidades de coordinación interinstitucionalidad, ¿no? Entonces, pues les contaba ya antes, Fondo Mexicano está trabajando de la mano con la red de fondos ambientales, con la intención de que sean como estos brazos, digamos, un poco operativos para poder canalizar todos estos recursos, para poder implementar estos mecanismos financieros y ellos a su vez trabajar con organizaciones también locales. Y pues listo, yo hasta ahí lo dejaría para no comerme el tiempo y dar también oportunidad a mis colegas. Gracias. Muchas gracias, Amantina. Pues una perspectiva bastante amplia de mecanismos, fondos y manejo territorial, división territorial.